Ayer Guillermo Francos fue al Congreso para dar el informe de gestión. Dijo un montón de cosas de las cuales por ahí podés estar de acuerdo y otras no tanto. Por ejemplo, que los sueldos subieron un 117%, la verdad. El de él habrá subido eso. El mío no. Y el de mucha gente tampoco. Rarísimo. Declaraciones que no sé de dónde sacó. Pero bueno, habló un montón de tiempo y, por ejemplo, Esteban Paulón puso... que me causó gracia. Francos vino al Congreso a contarnos que estamos en Narnia. Sí, con algunas cosas nos llevó a Narnia. Así que vamos a charlar un poquito con Esteban Paulón a ver qué sacó de concreto de esta presentación de gestión que hizo Guillermo Francos ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bueno, quería ver qué había dejado en claro la presentación de ayer. En claro nada, ¿no? Digo, este es un gobierno de contorsionistas de la palabra y uno de los principales profesionales es Francos, que está dedicado a explicar lo inexplicable, a decir cosas sin decirlas. Yo le decía ayer que no se animan a hablar de frente de inflación o de evaluación, entonces hablan de corrimiento de precios, de nuevo régimen cambiario, más o menos es la tónica siempre, y obviamente le toca la tarea de venir a explicar lo inexplicable, así que básicamente nos encontramos con muchas respuestas de ocasión. Algunas nos sorprendieron. A mí me sorprendió que abiertamente el ministro, el jefe de gabinete, reconozca que no tienen pensado tomar ninguna medida para recomponer ingresos de los sectores más vulnerables, ¿no? Y hoy en esa línea ha anunciado el gobierno que no va a convalidar paritarias que eleven el techo del 1,5% que el propio gobierno fijó. ¿Pero te sorprendió, le sorprendió de verdad eso? Me sorprendió que dijera tan abiertamente que no iban a tomar ninguna medida. Creo que hubiera esperado que me hubiese dicho lo mismo de otra manera, pero la verdad que se hubiese estaba cansado de esa hora y bueno, planteó algunas cuestiones muy frontalmente. Es la demostración de que este es un gobierno que no tiene otra receta que ajuste, ¿no? Porque la verdad es que en una dinámica creciente de inflación desde el mes de enero, 2,2, 2,4, 3,7, una inflación que seguramente, y todas las estimaciones lo están diciendo, se va a acelerar hacia abril y mayo. Esto va a poner más presión sobre los salarios que ya han menguado, que como bien vos decías, lejos de lo que plantea el ministro Caputo, que los salarios le ganan a la inflación, etcétera. El ministro hace también alguna trampa estadística e incluye en el ingreso las horas extras, horas trabajadas de más, los trabajos extra que tiene la gente. O sea, cruza algunos datos un poquito engañosamente para decir algo que en realidad no ocurre. Y la realidad es que hoy los salarios alcanzan cada vez menos, los servicios, la medicina prepaga, el transporte, el combustible ocupan cada vez una porción más creciente de lo que cada familia destina mes a mes al consumo, que obviamente eso implica que se consuman menos alimentos, menos leche, menos carne, menos productos de primera necesidad, y todas las familias nos estamos ajustando, todas las familias estamos viendo de qué manera acomodamos las cuentas, porque la verdad es que es acuciante la situación. Entonces, que el gobierno diga que no piensa tomar ninguna medida no es otra cosa que ratificar esta línea de ajuste sobre ajuste que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene a cristalizar, porque obviamente podrá haber algunos meses de un veranito en el mercado cambiario con estos fondos que han venido, pero la realidad concreta es que todo ese dinero, más de 30.000 millones de dólares entre el Fondo Monetario y los organismos multilaterales, a partir del año que viene hay que empezar a pagar intereses. Uno de los años vamos a tener más de 18.000 millones de dólares de intereses. Bueno, eso sale del sagrado superávit fiscal que dice Milei querer conservar, y el superávit fiscal no se puede conservar de otra manera que no sea con ajuste en las jubilaciones, con ajuste en los salarios, con más despidos del Estado, con menos obra pública, con menos transferencias a provincias, y eso realmente está resintiendo mucho el funcionamiento del país, que así como el gobierno festeja 14, 15 meses de superávit comercial, también dato engañoso que esconde alguna demora en la liquidación de las importaciones por parte de los bancos para darle una mano al gobierno, pero lo que no puede negar el gobierno también es que hace 15 meses que el consumo cae
no solo en el interanual, sino mes a mes, ¿no? Y la verdad es que eso también habla de cuán exhaustos están los bolsillos de las familias argentinas. Se esperaba que dé una explicación en cuanto al caso Libra. Se dice que se pasa para la próxima semana, ¿no? Lo que tiene que ver con esa explicación. Es que en realidad nosotros teníamos todo previsto para votar una interpelación, que es algo un poco más complejo políticamente que esta asistencia que ha hecho el ministro, que es más que nada un informe de gestión, donde ustedes ven no hay graves consecuencias. Una interpelación lo puede exponer al ministro a una moción de censura y tendría que ser removido. Esa interpelación se votó en la sesión de la semana pasada y es para el martes que viene. En el medio, para intentar dispersar y que no se votara la interpelación, el jefe de gabinete se apura a venir a informar que es una obligación constitucional que tiene, pero que no cumple para nada. En 1 año y medio vino una vez a diputados, una vez al Senado, y ahora recién repiten diputados cuando tendrá que haber venido de 6 a 7 veces en estos meses si realmente quisiera cumplir con su obligación constitucional. Entonces, se cruzaron las fechas porque el ministro intentó con la presencia de ayer disipar y desalentar que se votara la interpelación, finalmente no le salió porque la interpelación se votó, entonces de alguna manera se decidió que todas las preguntas de Libra se concentren en la interpelación, que va a ser pura y exclusivamente de Libra la semana que viene, y que en la sesión de ayer pudiera dar explicaciones de la marcha del gobierno y también algunos aspectos de las últimas medidas económicas que ha tomado el gobierno. Bueno, y en blanco, más allá de lo que acabamos de hablar, ¿quedó algo? No, mira, te diría de Disney a Narnia. Yo cuando vino la vez anterior el ministro decía que parecía que nos describía Disneylandia. Me acuerdo que había un Mickey Mouse gigante en el CCK, en el hall del CCK, sí. Y decía, está Mickey porque vivimos en Disney, según el ministro. Bueno, ahora nos fuimos a Narnia, que es mucho más fantasioso. La verdad que hay una idea de soluciones mágicas providenciales que tiene el gobierno. No hay un plan de desarrollo detrás. Yo se lo pregunté y el ministro, cuando me contesta, se enojó por esa pregunta y me dijo que ellos iban a ganar las elecciones. No hay macro sin micro. El gobierno puede intentar ordenar un poco la macro, lo está logrando a un enorme costo, y a un enorme costo también en términos de la deuda brutal que nos va a dejar este gobierno hacia adelante. Ahora, en la micro no funciona nada, y sin microeconomía, sin el día a día, no hay macroeconomía. Así que si el gobierno no implementa medidas que tiendan a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo donde la mirada estratégica del Estado es fundamental, y lamentablemente hoy no está, bueno, vamos a tener algunos números ordenados allá arriba, pero sabemos que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo hemos vivido muchas veces. Más allá de que el gobierno diga que es distinto, porque tiene superávit, porque las condiciones, bueno, estamos en un mundo de enorme volatilidad, en el medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hemos decidido un alineamiento brutal con Estados Unidos, que nos deja realmente muy complicados con nuestro segundo socio comercial, que es China, que es un socio comercial mucho más importante que Estados Unidos. La verdad es que uno no termina de entender qué es lo que pretende el gobierno. Bueno, queda claro, y sobre todo mientras le den los números en cuanto a su imagen, me parece como que eso también lo fortalece el gobierno, y me parece como que por eso toma las determinaciones que toma. Me parece como que en un punto siente el pulso de lo que realmente le sirve como para entender lo que por ahí la gente que lo sigue viendo como una imagen y como una opción válida. Sí, a ver, esa imagen también tiene que ver con la falta de una opción en la oposición, con una oposición muy desordenada, con el peronismo en una interna abierta, sí, que nadie termina de entender de qué se trata, con otros sectores de la oposición, como los que representamos quienes no somos ni peronistas ni mileístas, que tampoco terminamos de perfilar un proyecto que entusiasme a la sociedad, pero empieza a aparecer un malestar con el gobierno de Milei que parecía infalible, que parecía intocable, y que a partir del discurso de Davos, sobre todo creo que se quiebra ahí algo de la confianza y
del apoyo de los sectores medios que de golpe ven un presidente totalmente desorientado, desbocado, brutal, cruel, como nunca antes, poniendo a la Argentina en un lugar muy complicado en el marco del escenario internacional, y luego al poquito tiempo, cuando no se había logrado recuperar de ese debate público, aparece Libra, ¿no? Y a partir de Libra ya se empiezan a ver también los límites del plan económico, yo digo que terminó la grasa de la cadena y la bicicleta financiera no giró más, ¿no? Y tuvo que venir el fondo del rescate. El pueblo argentino tiene una memoria sobre cómo termina habitualmente la aventura del fondo, así que creo que si bien es cierto que hay todavía un apoyo, sobre todo en aspectos personales al presidente, no tanto de gestión, se ven los signos de agotamiento. Obviamente, si no aparece una alternativa en lo electoral, la gente va a votar al presidente. Ahora, lo vimos el domingo pasado en Santa Fe y seguramente lo vamos a ver en las elecciones que vienen por delante, donde sí aparece alguna alternativa, la gente vota ahí, ¿no? En Santa Fe salió tercera, Libertad Avanza, detrás de Unidos, que es el espacio de gobierno, que incluye al radicalismo, al socialismo y al PRO, y del peronismo también. Entonces, hay ahí, cuando la oposición, en cualquiera de sus vertientes, logra articular una propuesta razonable, seria, la gente vota, porque la verdad es que tiene muy poca sustancia lo que está llegando y el modelo que propone Javier Milei. Esteban, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Hasta luego, buenas tardes. Luego, buenas tardes. Esteban Paulón, diputado por el Partido Socialista, charlando un poquito sobre el informe de gestión que dio ayer Guillermo Francos.